Bien, chicos, entonces vamos a revisar las preguntas que nos va a traer esta práctica dirigida. Recuerda que estamos en la semana 5 y el tema es memoria. Bien, ahí está. Entonces dice, ¿no? La primera pregunta menciona, el profesor manifiesta a los estudiantes lo siguiente: para recordar palabras o conceptos de historia, pueden utilizar un edificio o una casa que conozcan de memoria. Es decir, que pueden vincular la información de historia, que puede ser información nueva, con algo pues más estructural como es una casa y sus distintas habitaciones, ¿no? A cada habitación de la casa se le asocia una categoría y dentro de las habitaciones se crean subcategorías. Del enunciado, el proceso secuencial de la memoria que le permite llevar a cabo dicha actividad al estudiante se denomina. Bien, entonces acá tenemos las claves de las alternativas, perdón, de almacenamiento, evocación, codificación y recuperación. Está haciendo algo que le permita guardar la información, ¿verdad? La está vinculando y con eso va a ayudarle a guardar la información. Si tú recuerdas ese concepto de lo que hacemos para que la información sea guardada, a ver un ratito. Ay, disculpen ahí, se me... Y además recordemos que ese proceso secuencial en el cual nosotros la información la preparamos, la asociamos, la vinculamos para luego guardarla, se llama codificación, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí pues el sustento que dice, la codificación es el primer proceso secuencial por el cual la información es transformada o codificada. Proceso de transducción que puede ser fisiológica, recuerda, porque hay codificación neuronal, o de vinculación a un código a nivel mental, para seguir siendo procesada y así también llegar a ser almacenada en el futuro. Las formas en cómo la información se codifica, recuerda que es variada, ya que puede ser estructural. De hecho, aquí estamos viendo una codificación estructural, fonológica, auditiva o semántica significativa, ¿no? Acá dice, en el caso citado se describe tanto una codificación estructural porque se está asociando a una imagen de un edificio y sus habitaciones, ¿no? Los conceptos de historia y sus categorías, dice, ¿no? Y subcategorías. Así como la semántica, ya que se relacionarán significativamente a partir de categorías de inclusión. Claro, porque dicen, ¿no? Una etapa dentro otras etapas, otras subcategorías, ¿no? Ahí está, categorías. Y subcategorías son conceptos de inclusión. La clave es la letra C, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a ver la pregunta número 2, ¿ya? Elija la alternativa que relacione cada tipo de proceso secuencial de la memoria con su respectiva pregunta. Para ser sincera, esta preguntita está un poco rebuscada. Yo he tenido que recurrir a un texto todavía para tratar de descifrar un poco a lo que quiere decir el autor. Está tomado de un texto de psicología de un señor llamado Joseph Palladino con otro llamado Stephen Davis, ¿ya? Ah, perdón, de un señor llamado Richard D. Gross, he confundido un texto. Ahora, mira, lo que dice aquí es, mira, que vamos a asociar a los procesos secuenciales con algunas preguntas. Por ejemplo, a la codificación, al almacenamiento y a la recuperación la podríamos asociar con, existe más de un tipo de memoria, cómo se recuerdan las cosas y existen diferentes tipos de recuerdos. Voy a mencionarte esto, ¿ya? Primero, vamos a hablar de, ¿existe más de un tipo de memoria? Recuerda que cuando se habla de tipos de memoria, se está hablando de memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, ¿verdad? Bien. Y recuerda que la memoria sensorial, memoria de corto plazo y la de largo plazo son parte de la teoría de Atkinson y Shiffrin, las cuales hablaron de almacenes de la memoria. O sea, memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de corto plazo son tipos de memoria, pero también son tipos de almacenes. Entonces, la primera pregunta, ¿existe más de un tipo de memoria? Se está relacionando a los almacenes. La A se relacionaría al concepto 2 romanos, almacenamiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver. La pregunta, ¿cómo se recuerdan las cosas? Es decir, ¿tú cómo recuerdas las cosas? ¿Las puedes recordar como palabras? Eso recuerda que se llama codificación fonológica.
Las puedes recordar como imágenes. Recuerda que eso se le llama codificación estructural. La puedes codificar o recordar por su significado, a eso se le llama codificación semántica. Entonces, cuando acá dice cómo se recuerdan las cosas, se está refiriendo a cuál es la naturaleza de la información cuando la recuerdas, imágenes, significados, etcétera, ¿no? Sería asociado a la codificación, porque recuerda que la codificación puede ayudarte a recordar información o a almacenar información a través de códigos estructurales, códigos fonológicos, códigos significativos o semánticos, ¿no? Ahí está. Y la tercera pregunta dice, ¿existen diferentes tipos de recuerdos? Y acá recordemos lo que hemos dicho. Cuando nosotros recordamos, recuperamos, recordar es recuperar, ¿sí? Podemos recordar de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar experiencias, podemos recordar conceptos, podemos recordar movimientos, podemos recordar reacciones emotivas. Y entonces cuando dice existen diferentes tipos de recuerdos, se está relacionando a la recuperación. ¿Ya? Se va a relacionar a la recuperación. 3 se asociará a la letra C. Y así nos quedaría, mira, codificación 1 con B. Almacenamiento 2 con A y recuperación 3 con C, ¿no? Sería, creo que es la C de casa. A ver, ahí está, ¿no? La memoria, como el aprendizaje, dice la fundamentación, es un constructo hipotético que denota 3 procesos diferentes, pero al mismo tiempo procesos relacionados entre sí. Codificación, en este caso la transformación de la información sensorial es una forma, en una forma que permita ingresarse, ¿no? Se puede relacionar a la pregunta, ¿cómo se recuerdan las cosas? La respuesta sería que se recuerdan de una forma diferente a como eran inicialmente. Claro, porque codificar es transformar información, ya que tuvieron que ser transformados para poder registrarse, ¿no? Almacenamiento. Se refiere al proceso mediante el cual se guarda información de la memoria. Se asocia a la pregunta, ¿existe más de un tipo de memoria? La respuesta es sí. Hay 3 tipos de memoria o también 3 tipos de almacenes, los cuales son almacén sensorial o memoria sensorial, almacén de corto plazo o memoria de corto plazo y almacén de largo plazo o memoria de largo plazo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y la última pregunta, y también, bueno, está asociada al último concepto que es la recuperación. Es un proceso mediante el cual se extrae de la memoria la información almacenada como distintos tipos de recuerdo y se relaciona a la pregunta, ¿existen distintos tipos de recuerdo? Claro, recuerdos semánticos, recuerdos emocionales, recuerdos musculares, recuerdos vivenciales, experienciales, factuales, le dicen algunos, sería la respuesta para la recuperación, ¿no? La clave es C de casa, entonces, ¿ya? La tercera pregunta nos va a traer un texto. Dice, la organización de apuntes, mientras menos mejor, tal vez sea la recomendación más adecuada para confeccionar apuntes que ayuden a recordar. En lugar de transcribir todos los detalles de una conferencia, es mejor escuchar y pensar, vamos a poner ese pensar entre comillas, acerca del material, anotando los aspectos principales después de haberlos considerado en un contexto más amplio. Cuando se toman notas de forma eficiente, es más importante pensar antes acerca del material que escribirlo directamente. Aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas qué forma de memoria o qué tipo de memoria se asociaba a pensar la información para trabajarla, para operarla, para poder hacer una tarea? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa memoria? Si es así, vamos a ver qué preguntas nos trae este texto, ¿sí? La pregunta 3 dice, a partir de la información brindada, en el texto se puede inferir distintas conclusiones, excepto que, escucha, aquí es importante lo que te está diciendo la pregunta, ¿no? Lo que te está diciendo la pregunta, vamos a poner acá, mira, dice, podemos inferir distintas conclusiones, pero también te dice, excepto que, o sea, lo que te está pidiendo es la que no es una conclusión que se desprenda, ¿sí? Entonces acá dice, para pensar acerca del material
que se desea aprender y luego anotar los aspectos principales, se requiere el uso de la memoria de trabajo. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Entonces, la pregunta es que para pensar acerca, si nosotros retroalimentamos el texto, dice eso, ¿no? Mira, mientras menos, mejor. Tal vez sea la recomendación más adecuada para confeccionar apuntes. Eso es hacer una tarea, hacer un trabajo, confeccionar apuntes. En lugar de transcribir todos los detalles, es mejor escuchar y pensar. El pensamiento se vinculaba a la memoria de trabajo, si recuerdas, ¿no? Ahí está. Entonces, este texto sí es acorde a la alternativa A. Para desarrollar esta técnica de memoria, no es necesario los procesos de control. Sí es necesario los procesos de control, porque te está diciendo, necesitas pensar. Ese es un proceso de control, tenerlo en tu atención, ¿no? Escucharle, prestar atención, pensar acerca del material, anotar. Entonces, acá yo estoy viendo que sí hay procesos de control. Transcribir, escuchar, que no solo es oír con atención, ¿verdad? Entonces, sí se están hablando de procesos de control. Pero acá el enunciado B dice, no es necesario los procesos de control, sí es necesario. Esto sería una excepción al texto, ¿sí o no? Sería la clave, porque te está pidiendo un excepto que. Bien, la B parece que es la clave, pero en todo caso sería que la C y la D tienen que ser parte de las conclusiones sacadas del texto, ¿no? Las anotaciones se optimizarán y conservarán más tiempo al utilizar el ensayo elaborativo, sí es cierto, ¿no? Esta técnica de aprendizaje es una forma de codificación, por supuesto, es una de las tantas formas de codificar información, ¿no? Entonces, la fundamentación, aquí está ahora sí, la fundamentación dice, la memoria de trabajo es un sistema de la memoria de corto plazo, que se entiende como una segunda etapa de la memoria de corto plazo. En ella se enfoca la atención y el esfuerzo consciente. Es como una mesa de trabajo mental o un lugar donde se aplica ese esfuerzo. Por lo tanto, es incorrecto afirmar que son innecesarios los procesos de control, ya que en ella, es decir, en la memoria de trabajo, intervienen acciones como la atención, el repaso, el ensayo o su análogo del ensayo, la transcripción, ¿no? Porque ensayo normalmente se refiere a hablarlo, pero la transcripción podría ser considerada una forma de ensayo elaborativo, ¿no? La clave es B. La pregunta número 4 dice, una señorita con solo escuchar un caso de violencia familiar en una charla psicológica, de inmediato empieza a temblar. Mira, aquí está diciendo, escuchó esto, se enfrentó a este estímulo que fue hablar de violencia y su cuerpo reacciona ante el solo tema de violencia, dice, ¿no? Y dice, empieza a temblar de ansiedad y a desesperarse. El caso de violencia familiar le recuerda lo que vivió cuando era niña, en la cual su tía la castigaba físicamente. La reacción, y esto yo quiero que lo tengas en cuenta, porque acá podrían haber dos claves, ¿no? Por un lado están hablando de la vivencia y por otro lado hablan de la reacción, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si tú lo relacionas a la vivencia, su tía la castigaba, podrías estar pensando tal vez en una memoria episódica, ¿correcto? Pero si hablas de reacción, podrías estar hablando de memoria emocional. La pregunta, para sacarte de dudas de estas dos, te ha dicho, la reacción de la señorita se debió a, entonces, ¿a qué se debió la reacción de la señorita? ¿A qué se debió la reacción de la señorita? ¿A la memoria episódica o a la memoria emocional? Yo creo que tú ya tienes la clave, ya tienes aquí la respuesta correcta. Solamente vamos a fundamentar para que tengas mayor claridad en por qué es la respuesta correcta. La memoria emocional comprende respuestas emocionales aprendidas frente a varios estímulos. Todos nuestros amores y odios, nuestros temores racionales e irracionales, nuestros sentimientos de disgusto y ansiedad. Si tiene miedo de los insectos voladores, se encoleriza al ver una bandera nazi o le avergüenza algo que hizo, entonces está teniendo recuerdos emocionales.
La señorita de la pregunta, claro, porque está siendo citada una señorita en la pregunta, ha retenido en su memoria emocional la reacción emotiva frente a estímulos verbales vinculados a la violencia familiar. Debemos aclarar que la pregunta hace referencia al almacenamiento de la reacción y no de la experiencia en sí, porque si no estaríamos en dudas de por qué no es episódica, ¿ya? La clave es de dado. Vamos a leer la pregunta 5. Veamos la pregunta 5. La pregunta 5 dice que es para determinar el valor de verdad, es decir, definir si es verdadero o falso los siguientes enunciados sobre memoria implícita. ¿Ya? Recuerda, memoria implícita, la que no se puede verbalizar, la que está vinculada a memoria procedimental y memoria emotiva. ¿Sí? A ver, no se puede verbalizar es que no se pueda narrar, no se puede enunciar, no se pueda declarar. Entonces, sobre la memoria implícita, narrar con alegría el día que ingresó, esto es parte de la memoria explícita, no es de la memoria implícita porque ya te dijo que se puede declarar, que se puede narrar, que se puede verbalizar. Falso, si lo estamos comparando a memoria implícita, si la pregunta hubiera sido memoria explícita, sería verdadero, ¿no? Entonces, muy bien, aquí vamos a tomar apunte de algunas cosas. Por ejemplo, narrar. Esto ya lo sacó de clave. Este es un total falsito, ¿ya? Relatar con detalle, igual, ¿no? Casi como narrar, relatar sería enunciar, declarar. Es una memoria explícita o declarativa, no es implícita. También sería falso, ¿no? Porque es parte de la memoria explícita. Describir su viaje a Arequipa. Describir, relatar, narrar, enunciar, hablar, verbalizar. Sería parte de la memoria declarativa o explícita, ¿no? Ya sea porque lo has vivido, por ejemplo, la 1 es episódica, la número 2, relatar con detalle la Guerra del Pacífico, esto sería semántico. Describir tu viaje a Arequipa sería episódico porque es una vivencia. Conducir un automóvil, conversando con la persona que tenemos al lado. Conducir, esta parte, está hablando de una secuencia de movimientos musculares que están retenidos en la memoria procedimental. Recuerda que tu mente no necesita de verbalizar ni de declarar los movimientos que hace para poder ejecutarlos si estos movimientos son habituales. Entonces, esto de acá sí es implícito, porque es procedimental. Verdadero. Nuestra clave sería verdadero al final, pero falso al inicio. Es de dado, ¿no? De dado. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esto. Solamente quería que quedara claro esta parte. Y ahora sí, la fundamentación. La memoria implícita es un almacén para la información que no podemos expresar fácilmente en palabras y que podemos no estar conscientes de tener. Estos recuerdos no pueden recuperarse intencionalmente de la memoria, o sea, los de la memoria implícita. A partir de ello, podemos afirmar. La primera es falso. Al narrar con alegría el día que ingresó a la universidad, parece referencia a contenidos almacenados en la memoria explícita y además la memoria episódica, ¿no? Para ser específicos. La 2, falso. Al relatar con detalle la Guerra del Pacífico, estos contenidos proceden de la memoria explícita semántica, ¿no? La siguiente es falso. Al describir su viaje a Arequipa, está trayendo estos contenidos desde la memoria explícita o episódica, ¿no? Y la última, si es verdadero, los movimientos musculares necesarios para conducir un automóvil se conservan en la memoria implícita o procedimental. La clave es de dado. Muy bien. La clave entonces es de dado. Vamos a borrar esto. Y vamos a la última pregunta. Es un texto. Pese a que la memoria episódica se haya desarrollado a partir de la memoria semántica, sigue dependiendo de esta última. Es cierto, ¿no? Todavía hay una dependencia de la memoria episódica sobre la memoria semántica. La memoria episódica comparte muchas propiedades con la memoria semántica. Claro, porque ambos son declarativos. En eso se parecen, ambos se pueden verbalizar.
Ambos son sistemas de largo plazo vastos y complejos con una capacidad ilimitada que nos posibilita la adquisición y retención de información factual sobre el mundo. Ahora bien, a pesar de sus muchas similitudes, la memoria episódica y la memoria semántica son básicamente diferentes. La hipótesis de Tolbin es que estos dos sistemas de memoria difieren esencialmente respecto a la naturaleza de la experiencia consciente que acompaña sus respectivos procesos de recuperación de información. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 6. De acuerdo con el texto, acá lo tienes al texto para que te puedas apoyar. Es incorrecto. Fíjate que te está pidiendo que es incorrecto, que puedas inferir, ¿no? Las dos memorias difieren tanto en el tiempo de información el tipo de información, perdón, que contiene y en la forma de recuperación de la información, ¿sí? Sí, es cierto. La memoria episódica almacena eventos localizados temporalmente y experimentados por otros o personales. Si tú recuerdas la teoría, episódica es efectivamente la que almacena eventos localizados temporalmente, pero los que son experimentados por la persona, no por otros, ¿correcto? Si yo digo, por ejemplo, a ver, Colón llegó a América en 1492, es una experiencia de Colón, no es mía, pero eso es semántico, porque no es mi propia experiencia. En mi memoria episódica, por el contrario, lo que se va a almacenar es una vivencia mía, personal, ¿correcto? Entonces, aquí no es que sea experimentado por otros, esto es incorrecto de inferir. Sería la clave, B de barco, ¿no? La memoria semántica almacena conocimientos permanentes, independientemente del momento concreto en que se adquieren. Claro, no solo son dos sistemas diferentes de memoria, sino también dos variedades de experiencia consciente. Claro, y por eso es que ambos son parte de la memoria explícita, ¿verdad? Entonces, la alternativa B parece ser la clave, ¿no? Experimentados por otros es lo que debemos tener en cuenta para descartarlo, para ponerlo como parte de la fundamentación. La memoria explícita o declarativa es una memoria para información que podemos expresar fácilmente en palabras y que estamos conscientes de tener. Esos recuerdos pueden recuperarse de la memoria de manera intencional. Los recuerdos que son parte de la memoria declarativa pueden ser de la memoria episódica o también de la memoria semántica. Mientras memoria semántica se retienen recuerdos de hechos y conocimientos generales, en la memoria episódica se retienen eventos experimentados de forma personal, ¿verdad? Ahí está nuestra clave, que sería la alternativa B. Bien, chicos, puedes capturar esta pantalla y esto sería todo de mi parte, agradeciéndole su atención, siempre sugiriéndole que si a usted le parece que la clase queda claro, eso no es motivo para no dejar de mirar la grabación más de una vez o las veces que sean necesarios hasta afianzarse dentro de nuestra memoria permanente. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense.